te voy a enseñar a crear este efecto que he llamado algo así como Bones Transition o Bone Effects, dependiendo de cómo quieras verlo, utilizando Flow, inteligencia artificial. Te voy a enseñar todo el paso a paso y en este caso puedo utilizar cualquier editor. En mi caso va a ser Premiere Pro, así que bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Vamos al tutorial. Hey, ¿qué más? Bueno, ya estamos aquí en Premiere Pro. Como te dije al principio, puedes utilizar cualquier editor que tú quieras. Ya va, déjame mostrar aquí un poco. Cualquier editor que quieras, tu favorito, con el que quieras trabajar. Y ya he separado el video, por ahí dejé ahí quizás como lo hice. Voy a quitar el audio para hacerlo sin ruido. Entonces ya yo tengo seleccionado donde quiero que hagan los cambios. Y esto lo estoy haciendo justo ahora con ustedes. Entonces aquí, lo primero que quiero decirte es que yo dejé al final, como esto se llama un clean plate, vamos a ajustarlo a la escala porque me la modifiqué, que es al final del video que grabé, como vieron al principio, dejé esta escena tal cual que fue como cuando me levanté. Y es la que voy a poner un poco aquí. Voy a levantar esto lo voy a subir. Quizás no toda, pero quizás aquí para tratar de, puedo alejar esto un poco. Ya vamos a ver, es muy lejos, pero vamos a hacerlo como aquí. Y vamos a crear un efecto. Yo puedo dejar este cambio o puedo dejarlo sin esta abertura, que debe como, sí, mira, vamos a dejarlo que es un cuadro. Allí, hoy podemos jugar con esto en donde vamos a hacer los cambios. Que es lo primero que voy a hacer. Voy a tomar este que es mi clip de acá y en Premiere tengo este icono que se llama exportar fotograma. Voy a darle clic, voy a darle fotograma 1 y voy a extraer todos los fotogramas donde yo quiero que hacer cambios. Voy a elegir aquí donde dice examinar la carpeta donde estoy guardando todo, aceptar, ¿no? Le das a aceptar, guardé esa y por aquí quiero elegir, vamos a ver si podemos crear una animación de video. Ok, vamos a utilizar esto. Entonces la inicial de esto, voy a utilizar esto, voy a darle igual aquí a extraer este fotograma, voy a darle fotograma 2, ¿no? Aceptar. Voy a borrar esta entrada y salida. Ya vamos a ver lo que les voy a mostrar. Ok, ya marqué prácticamente aquí con un marcador la letra M en Premiere. Este marcador y es 1 y 2. Entonces aquí de hecho podríamos, si selecciono el clic, se lo pongo el clic. Entonces quiero dejarlo en la línea del tiempo mejor. Ok, aquí tenemos. Entonces yo me voy a venir, vamos a hacer una combinación. Vamos a ir a ChatGPT. Voy a crear un nuevo chat, ¿no? Y voy a subir la imagen. Y le voy a pedir a ChatGPT algo así como, chat, ayúdame a cambiar esta imagen como con un estilo de rayos X, que se marque la estructura esquelética del personaje sin cambiar el fondo, ni el entorno, ni la estructura del personaje principal, solo que se vean como los huesos de pies a cabeza, todo lo que muestra el sujeto. Algo así que podemos mejorar, o le puedo pedir a ChatGPT que me ayude. Vamos a ver qué me da con esto, porque yo lo que quería es obtener el prompt. Podemos utilizar aquí, pero quiero que nos vayamos ahorita a Google Flow, que es donde vamos a realizar la mayoría de las cosas. Aquí le pedí realmente, era que aquí me creó una imagen, pero necesitaba el prompt, que es lo que siempre les pido o siempre les digo. Traten de crear el prompt a través de este tipo de inteligencias artificiales, LLM. Vamos a ver un momento que nos crea. Le pedí que me crea una imagen, pero voy a pedirles que me dé el prompt para obtener imágenes de este tipo. Podemos hacerlo así. Generamos una primera imagen, veamos el resultado y luego le pido que me diga cuál sería la indicación para obtener ese tipo de animaciones. Ok, me gusta cómo se ve, vamos a ver, está cool, voy a descargarla, de hecho quedó muy bien. La guardo nuevamente, ahora le voy a pedir, chat, ¿podrías darme un prompt general para que me ayude a crear este tipo de imágenes estilo rayos X y que se muestren la estructura ósea de un personaje, por favor, sin que haya cambios en el entorno, solo en el personaje? Dame el prompt completo para utilizarlo en inteligencias artificiales como Nano Banana Pro. Si ya tengo esta imagen que me gusta, si tú estás pagando ChatGPT, puedes hacerlo más. Todas las imágenes aquí, yo no estoy pagando, se está limitado. Entonces por eso obtuve una primera imagen y aquí me da todo el prompt, ¿no? Ok. Mire, me da aquí como para que cambie solo el personaje y no cambie el fondo, el background. Truco importante, si quieres que el resultado sea todavía más espectacular, puedes cambiar la frase Silhouette Glow por Control Cyan. Ok, ya. Esto llevará con efecto de persona transparente, algo mucho más cercano a los VFX cinematográficos de rayos X. Buscar esa parte porque puedo hacer el cambio, pero si quiero que sea igual a esa, déjame copiarlo. Me voy a venir a Google Flow, que ya hemos hecho varias reseñas aquí en el canal de YouTube haciendo varias cosas como imágenes cinematográficas, crear algún tráiler de película o todo un cortometraje. Vayan a ver esos tutoriales que les dejé. Entonces aquí utilizando me va a salir de la gente. Voy a ir aquí a imagen, ¿no? Voy a seleccionar esta, Nano Banana 2, voy a poner Nano Banana Pro, formato horizontal 16:9, voy a cargar la imagen del fotograma 2 y veamos qué obtenemos. Ahí lo cargamos y con esta imagen voy a utilizar también la referencia que ya tenemos,
Eso también me sirve haber obtenido esa imagen que me parece que está bien creada. Ahí se están subiendo 40%, 99%. Esto depende de la imagen, obviamente. Y del internet. Ok, entonces allí esperamos que esto se cargue. Ok, aquí transformar esta imagen. Aquí voy a poner A. Voy a robar la imagen, la imagen sin into high realistic cinematic rayos X. Visualización. Y aquí pongo que eso va a ser, tomando como referencia, ponerlo en español, usando de referencia a la imagen, esta la que me dio ChatGPT, ¿no? Y ahí está todo el prompt. Entonces le voy a pedir que me cree 2 imágenes a ver qué obtenemos con lo que sería nuestro siguiente fotograma para la transición más que todo. Y mientras esto ocurre aquí generamos imágenes. Ok. La idea es primero obtener las imágenes estilo hueso. Bueno, esto se puede utilizar, pero como cambié la escena porque no la marqué, es bueno marcarla, la fragmento que quiero convertir en video para hacer el último efecto, porque quiero tener esta imagen de base para luego recrear el video. Mira, aquí me lo da cool, ¿no? Esta es la de ChatGPT. Esto, o sea, se ve diferente. O sea, se ve bueno porque es la estructura. Podemos utilizarla, pero vamos a ver qué tenemos. Ok, creo que me gusta más esta. Esta está buena. Me gusta. Voy a descargar esta. Me gusta esta. Y ahora, partiendo de esta, ¿no? Voy a traerme para utilizar en video 16:9 un video de lo que dure esto. No sé cuánto dura esto. Voy a descargar. Ahora sí, utilizando la gente para ver si me ayuda. Voy a cargar ese fragmento de video que está por aquí. Y aquí sí le voy a aceptar. No sé cuánto dura eso. ¿Cuánto duraba esto que acabo de exportar? Menos de un segundo, ¿verdad? Sí, es algo cortito. ¿Qué es lo que quiero hacer? Lo pueden hacer más extenso, pero ese fragmento creo que está bien para efectos del tutorial. Vengo aquí, ok, entonces aquí usando, voy a agregar esto que dura como 1.13. Por favor, anima ese video con la referencia de efecto rayos X de la imagen. Voy a utilizar la imagen que creo que es esta, ¿no? Ahí está. Enviar el sujeto, tengo mayúsculas, y animar el movimiento en efecto de rayos X. Por favor, escriban bien, no me pasa como yo, que estoy escribiendo como rápido, sin cambiar el fondo. Voy a darle, aquí la idea es que utilicen, aquí voy a darle aquí para que vean, cuando hagan la configuración acá, digan aquí que sea OmniFlash, que es el que hace toda la magia. Voy a guardarlo, no lo había configurado. Y aquí me dice aprobar o aceptar. Yo acabo de configurarlo para que él haga el trabajo. Nunca me pregunte qué va a generar para que sea más fluido. Voy a darle a aprobar porque no lo había hecho anteriormente para que me genere la animación. Vamos a ver si lo hace cool. Igual ya tendríamos las imágenes para lo que sería la transición y vamos a ponerle allí unos efectos de sonido que si no tienes alguna página de efectos de sonido te recomiendo Artlist. Te dejo un link en la biografía. Si no, vamos a ir aquí a Pixabay y vamos a buscar aquí en efectos de sonido mientras que se genera el video, efectos de sonido. Vamos a poner aquí, por ejemplo, un shutter. Vamos a ver si conseguimos con un shutter aquí. Mucho. Este podría ser. Este me gusta, que es como silencioso. Vamos a descargarlo, lo voy a dejar allí. Me gusta. Y nos vamos otra vez a Google Flow. Ok, ahí lo tenemos. Tiene un audio raro, pero la idea es que voy a descargarlo sin audio, no me interesa el audio. Espero sea igual. Creo que no sigue los mismos movimientos, pero aquí está bien igual. Podemos verlo. Me vengo a Premiere, entonces voy a quitar esto que había creado. Ok, lo primero que voy a hacer es esta transición aquí. Voy a traerme aquí, voy a crear una carpeta donde tenga, voy a poner Bones. No sé si se escribe Bones así, le falta una N, disculpen mi mal inglés. Esa es la primera imagen. Entonces yo me traigo aquí en Bones a la carpeta, voy a traerme esta, me voy a traer las cosas que generé, que son las 3 imágenes. Entonces para la transición, que es esta, voy a poner esta imagen aquí, me voy a acercar, voy a subir aquí un poco para que puedan ver que de hecho es más pequeña, es como 720, pero vamos a escalarla, haciendo esos ajustes. Ahí está, ¿no? Y aquí lo que quiero es que podemos ver cuántos cuadros tenemos aquí desde este cambio. Entonces aquí Shift, flecha a la derecha, aquí hay 5. Puede empezar aquí y después aquí 5 más para que sea una transición de 10 cuadros, ¿no? Entonces vamos a tener algo como, ¿y por qué esto no crece? Ahí está. Entonces aquí podemos jugar un poco con los modos de fusión, podemos jugar algo con esto, diferencia, que esto es lo que vamos a hacer. Podemos duplicar esto y ponerla, o dejarlo así y jugar solo con normal. Pueden probar eso también. Aquí lo que vamos a crear es, voy a poner por aquí, voy a crear un nuevo sólido. Voy a alejar, que le vamos a cambiar el color de relleno a color blanco, que cubra toda la pantalla. Eso vamos a avanzar 1 o 2 cuadros y todo el resto lo vamos a cortar.
Y parado sobre el sólido, me vengo aquí a control de efectos y le voy a dar, aquí sí le voy a dar a la opacidad, vamos a darle diferencia para crear este efecto flash. Por ejemplo, con diferencia o exclusión, ¿no? Ahí está. Y lo que voy a hacer es duplicar control C, control V y lo puedo separar por 1 o 2 cuadros. Vamos a separarlo por 1 para que haga algo como esto. Y aquí vamos a traernos el efecto de sonido que nos acabamos de descargar para ese cambio. Lo ponemos aquí, ajustamos. Tendríamos ya como... Se sigue viendo así, pero de hecho podríamos hasta animarlo, algo así. Y tendríamos este primer efecto que sería transición. Y nos venimos hacia acá. Y aquí podemos poner la transición también, que es este que está aquí, que empieza un poquito antes. Quizás esos 5 cuadros. Y tenemos aquí el restante que empieza aquí. Vamos a escalarlo también, ¿no? Ok. Nos vamos a traer lo que ya creamos, control C, control V, para el cambio, justo allí. Y me traigo el video sin el audio, solo el clip. Y lo ponemos allí, quedaría durar exactamente esto, no más de eso. Y vamos a escalarlo también. Y aquí, para como que no siguió la imagen, podemos aquí, control V, para que desaparezca. Y nos traemos el efecto de sonido igual, que le va a dar el toque. Voy a guardar todo. Control C, Control V, pongan siempre efectos de sonido a sus cosas, le da en serio otro flow y aquí Control V de nuevo, tenemos aquí y ahí tenemos entonces si le quitamos el mute. Así que bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, vamos al tutorial. No, aquí. Así que bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, vamos al tutorial. Y así de fácil, vamos a poder crear este efecto, ya saben, utilizando ChatGPT, puedes obtener las imágenes directamente utilizando ChatGPT. Imagen 2, JP2 de ChatGPT, o pueden utilizar ChatGPT para generar el prompt, se lo voy a dejar que yo cree y de ahí obtener todo lo demás. De hecho, podemos utilizar, por ejemplo, yo tengo aquí Adobe Firefly, vamos a ver, fotograma 2 aquí, ¿no? Y le voy a pedir aquí como la indicación, vamos a decir, la sigue mejor esta. Y la última parte que es la que habla de no cambiar ni modificar la escena del fondo. Podemos comparar un poco aquí qué podemos obtener. Voy a darle generar, me está pidiendo 80 créditos de como pago Adobe. Tengo que 4000 créditos me dan. Vamos a generar. Aquí puedes generarlas todas. Si tienes Adobe Firefly y pagas una membresía de Adobe, tienes disponible ChatGPT. O sea, el imagen GPT-2 para la creación de imágenes. Entonces vamos a esperar ahí que lo obtengamos. Te estoy dando otra alternativa. Pero ya esto lo teníamos listo. Bounce Transition. Bounce Transition. Bounce Transition. Bounce Transition, y ya de esta manera puedes crear esa Bounce Transition utilizando inteligencia artificial, Nano Banana o GPT-2. Ahí hice la comparativa para que vean cuál puedes utilizar, animar ciertas partes para seguir dándole ese estilo y generar este cambio fácilmente. Eso lo puedes hacer tanto en After Effects como CapCut, utilizando también su propia inteligencia artificial, DaVinci, sin ningún problema. Así que cuéntame qué te pareció este tips, esta transición que le puedes meter y darle un flow diferente a tus videos. Si te sirvió, por favor dale like, comparte. Recuerda que tengo una comunidad en School donde te enseño cosas como esta. Ve allá y fórmate conmigo. Muchas de las formaciones son gratuitas y estamos sumando más formaciones de pago con alto contenido y además de con mi apoyo, mi seguimiento para que puedas mejorar y podamos juntos construir, darle más flow, si me gusta decirlo a mí, a las ediciones, a la parte creativa, todo ese tema. Y bueno, nada, gracias por estar nuevamente. Ya sabes, suscríbete. Si esto le hace falta a alguien, déjalo saber, mándaselo. Y cualquier duda, ya sabes, puedes encontrarme en los comentarios. Nos vemos en un siguiente video.